Esto es solo una pequeña parte de todo lo que ha sucedido desde hace años en casa de mi hijo, que se fue a vivir al vecino país de Estados Unidos. Cuando voy para allá, es a donde llego de visita antes de llegar a mi destino. Más que nada, porque no es ya tan seguido que lo puedo ver a él, y a mi nuera, y ni a mis nietos. Además, siempre soy muy bien recibido en su hogar. Aunque tengo que admitir que en ocasiones me da miedo llegar a su casa, ya que lo que a veces sucede ahí, estoy muy seguro, podría helarle la sangre a cualquier persona. Pero en esta ocasión, solo contaré esta pequeña parte de lo que me ocurrió a mí. Esa vez llegué solo de paso, más que nada para no ser una carga o tal vez frustrarles planes de salida a ellos. Llegué a su casa y, como era común, cuando llegaba me dejaban quedar en el cuarto de uno de mis nietos, para que fuera más cómodo para mí. Aunque en esta ocasión les dije que no era necesario, ya que esta vuelta sería más rápida. Y solo si me permitían y no tenían inconveniente, me dormiría en la sala. Aunque ellos insistieron en que me quedara en el cuarto, les dije que no era necesario incomodar a ninguno de los niños, así que viendo que estaba de vuelta express, ya no me insistieron. Platicamos y se hizo tarde. Saqué unos pequeños regalos para mis nietos y para ellos, algo que tomé como costumbre de mi hijo cuando nos visita a México. Y pues el tiempo voló. Dio la hora de irnos a dormir y yo me terminé de instalar en la sala. La verdad no recuerdo cómo a qué hora fue, pero me levanté a tomar agua, ya que desde que recuerdo, siempre me he levantado a tomar agua a mitad de la noche. Me dirigí a la cocina y me serví el agua. Al estarla bebiendo, se escuchó un siseo, o al menos así conozco yo ese sonido, ese sonido que hacen las víboras, lo cual se me hizo raro ya que adentro de la casa sería muy extraño que llegase a meterse una víbora. De igual manera busqué con la mirada sin moverme mucho del lugar. Seré curioso, pero también soy algo miedoso de ese tipo de animales. Como solo lo escuché una vez, supuse que fue mi imaginación, así que me fui a dormir nuevamente. Me acosté y acomodé muy a gusto, así que casi al instante me quedé nuevamente dormido. O eso creí. Porque después de sentir que ya mi cuerpo se estaba relajando, sentí, sí, sentí otra vez ese siseo de víbora, pero ahora muy cerca de mi oído izquierdo. Abrí los ojos de par en par y quise voltear a ver, pero mi cuerpo no se movió. No podía moverme. No me respondía. Traté de manera desesperada de moverme, pero no podía. Entonces, el siseo se escuchó dándome vueltas. Y también se escuchaba como si alguien se estuviera arrastrando. Seguí forcejeando para al menos salir corriendo de ahí, ya que no sabía qué era lo que me estaba rodeando. Seguí intentando cada vez con más fuerza. Intentaba moverme y el miedo cada vez era mayor, porque se sentía cada vez más cerca de mí. Eso que aún no podía ver. Cuando por fin me moví, salté prácticamente del sofá y al hacerlo inmediatamente busqué con la mirada lo que producía ese sonido. Era mi nuera. Era ella. Se estaba arrastrando como si fuera una víbora. No me malentiendan. Ella y yo nos llevamos muy bien. De hecho, es como una hija para mí, porque mi esposa y yo no pudimos tener hijas. Solo tuvimos a 3 niños. Por lo cual, verla así me llenó de un miedo que me paralizó. Al verme se puso de pie y se acercó muy despacio a mí. Sus ojos eran diferentes. Tenían una línea en ellos, así tal cual tienen las víboras.
y sus movimientos eran raros. Se acercó tanto a mí que sus ojos estaban viendo fijamente a los míos, a solo unos pocos centímetros. En eso, escuché la voz de mi hijo gritándome: «¡Papá! ¡Ayúdame, papá!». Cuando lo escuché, abrí mis ojos. Estaba yo aún acostado en el sofá. Al parecer, todo lo había soñado. Aunque cuando volteé a buscar a mi hijo, mi nuera estaba al lado mío. Ella me estaba olfateando, como si fuera un león que huele a su presa, como si estuviera oliendo mi miedo. En ese llegó mi hijo, y ella inmediatamente se apartó de mí. Parece como si estuviera exagerando lo que fue una pesadilla muy viva, pero tengo que contarles el por qué creo que todo lo que sucedió, incluso en mi pesadilla, debe de ser real. Desafortunadamente, mi nuera ha vivido desde hace años episodios que, según los doctores, son de múltiple personalidad, pero a nuestro parecer, que tiene años que la conocemos, no es eso. Y aunque no soy doctor, sé y sabemos que ese tipo de cosas no la harían comportarse, hablar y saber cosas que mi hijo me ha contado, que ella le ha dicho durante ese tipo de episodios. Se ha comportado como personas diferentes y a veces, como en esa ocasión, como si fuera un animal cazando a su presa. También, la voz que en ocasiones sale de ella es muy diferente. A veces de una mujer, a veces de un hombre, y otras de algún tipo de criatura. Y es ahí cuando habla, que dice cosas que van a pasar, cosas que están sucediendo en otra parte al mismo tiempo. Y también nos dice cosas que, según esa criatura, o no sabría cómo llamarle, habla desde su interior, que nos van a pasar cuando se termine la vida humana. Habla también en idiomas raros que, según mi hijo, ella jamás ha estudiado. Idiomas que le dijeron a él son muy viejos. Esto es solo una pequeña parte de todos los acontecimientos que viven día a día estas personas. Acontecimientos increíbles que viven día a día estas personas. Acontecimientos y otros que parecen sacados de una película de terror. Y eso es algo que estas personas quisieran que fuera. Solo algo de ficción, algo no real. Pero desgraciadamente no es así. Este relato es parte de una serie de relatos que estaré subiendo, y que iré avisando para que sepan cuáles son los que están relacionados y se den cuenta que es una situación que aún hoy en día siguen viviendo. Dime qué piensas de lo que le está sucediendo a estas personas. ¿Crees que es posible hablar en idiomas que no has aprendido? ¿O saber qué es lo que va a pasar en un futuro próximo? Estaré leyendo todos los comentarios. Platiquemos del tema, el cual tiene mucho para ver. Sígueme aquí y en mis otras redes sociales. Te dejaré los enlaces. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Martín, el narrador de las tinieblas. Y dime, ¿le tienes miedo a la oscuridad? Nos vemos luego.